El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él les contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Él respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó: Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Hermanos, estamos en las primeras vísperas de esta solemnidad de los santos San Pedro y San Pablo. Vemos que ellos fueron columnas muy importantes en nuestra iglesia, cada uno con su temperamento propio. Pues vemos a Pedro que incluso llegó a negar a Jesús. Por eso, como lo negó 3 veces, también 3 veces nuevamente le va a preguntar Jesús: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y eso se lo preguntó por 3 veces, porque 3 veces lo había negado. Pedro también es el que va a descubrir en Jesús al Hijo de Dios cuando les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Le dice: unos dicen que eres un profeta, que eres Elías, etc. Y Jesús les hace la pregunta directa: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro es el que llega a hacer lo que se llama la confesión de fe: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Por eso Jesús le dice: dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como en San Pedro, de entre todos los apóstoles, de entre los 12 apóstoles, a él lo va a elegir como cabeza, como representante de la iglesia. Por eso, incluso cuando nosotros tengamos duda de cuál es la verdadera iglesia, porque pues todo el mundo dice que tiene la verdadera iglesia, llega un pentecostal, dice que es de la verdadera iglesia, los santos de los últimos días, testigos de Jehová, mormones, adventistas, etc. Entonces la pregunta lógica es: bueno, ¿cuál es la iglesia que Cristo fundó? Muy sencillo. Donde está el sucesor de Pedro, ahí está la iglesia que Cristo fundó. Una secta que tiene 100, 200 años, ¿cómo va a ser la iglesia verdadera? Es que nosotros llegamos a Cristo. ¿Y en qué momento llegas a Cristo? Se lleva 100, 200 años que la fundó tu fundador. O los más antiguos, siglo XVI, anglicanos, calvinistas, siglo XVI. ¿Dónde estaban antes del siglo XVI? Es que nosotros nada más nos guiamos por la Biblia. Pues, ¿cuál Biblia? Si aparecieron hasta el siglo XVI, ¿cuál Biblia agarraste? Ah, la de los católicos. Ah, entonces tú no tienes doctrina propia. Donde esté el sucesor de Pedro está la iglesia que Cristo fundó. Por eso desde San Pedro hasta el actual Papa Francisco ha habido sucesión apostólica. Eso por un lado.
Por otro, tenemos a Pablo. Pablo, ese gran apóstol de los gentiles. Como sabemos, Pablo antes de su conversión, él era una persona con un ímpetu, un temperamento muy fuerte, que incluso él andaba persiguiendo a los cristianos porque los consideraba secta. Y una ocasión, yendo de camino a Damasco, pues tuvo ese encuentro con Jesús. Él iba persiguiendo a los cristianos y al tener ese encuentro con Jesús, que nos dice que se encontró una luz muy resplandeciente y que cayó al piso, y le pregunta a Pablo: ¿quién eres? Dice: soy Cristo, a quien tú persigues. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Cristo se identifica con sus seguidores. Por eso le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? Y a partir de ese momento vino su conversión, y después pues va a ser ese gran apóstol de los gentiles, ¿verdad? Ese gran apóstol que hizo varios viajes misioneros, ese ímpetu misionero de llevar el evangelio a otros lados. Por donde iba pasando, allí iba evangelizando. Y algo muy interesante de Pablo es que donde llegaba formaba a la gente y dejaba jerarquía. Es decir, había sacerdotes, obispos. Donde iba llegando, iba dejando organización. Pablo, ese gran apóstol de los gentiles, él dirá incluso: ¿en qué me ganan esos superapóstoles? Y va diciendo todo lo que hace, ¿no? Dice: yo he sufrido peligros en el campo, peligros en la ciudad, he sido encarcelado, encadenado por el anuncio del evangelio, he naufragado, he sido azotado varias veces. Pues va diciendo todas sus aventuras. Dice: pero no me importa todo esto con tal de que Cristo sea anunciado, con tal de que Cristo sea conocido. No me importa. Pues aquí tenemos mucho que aprender, hermanos, de estos dos grandes apóstoles. Por un lado, la fe de Pedro, y por otro lado, ese espíritu misionero de Pablo. Pues pidamos la intercesión de estos dos grandes santos apóstoles, pues que nos ayuden a que aumente nuestra fe y también que aumente nuestro ímpetu en el apostolado. Como decía San Pablo: ay de mí si no anuncio el evangelio. Ojalá que nosotros también anunciemos el evangelio a tiempo y a destiempo. Pónganse de pie.